El zumbido de los reactores de fusión y la tenue charla de docenas de especies alienígenas llenaban el elegante patio de comidas de los jardines celestiales de Station Prime. Un hombre de 32 años, un mecánico, estaba sentado solo en una mesa de la esquina. Su trabajo revolucionario lo había hecho inmensamente rico, con patentes por valor de miles de millones de créditos. Pero esa noche, mientras revisaba informes de mantenimiento en su tableta holográfica, no sentía nada. La comida exótica ante él bien podría haber sido pasta de proteínas. Fuera de las barreras energéticas, una pequeña figura temblaba, una niña lobo de unos 7 años, con pelaje gris plateado enmarañado. La niña Kira se había pasado horas observando a los comensales, esperando restos. Su estómago se contraía de hambre. Un androide de servicio se detuvo para vaciar una bandeja de comida. La niña se acercó sigilosamente, pero el androide la detectó. No se permite la presencia de menores no autorizados en esta zona. Los habitantes de las clases bajas no pertenecen a este establecimiento. El hambre era más fuerte que el miedo. A través del arco abierto, divisó al hombre mecánico. Ante él platos de comida intactos. «Señor», dijo la niña, temblando, con su acento haciendo que las palabras sonaran como suaves gruñidos. «¿Puedo comer contigo? No he comido en 2 ciclos». En la zona de comidas estallaron murmullos. El jefe de camareros, un hombre etéreo con piel translúcida, se deslizó hacia la niña para eliminar la intrusión. El hombre no respondió de inmediato. Miró las mejillas hundidas de la niña. Él mismo había sido un niño hambriento en las colonias mineras de Ganímedes, esperando limosnas. Nadie se la dio. «No», dijo el hombre de repente. «Traigan otro lugar. Servicio completo de comida, y lo quiero caliente». El hombre se arrodilló, invitando a la niña a sentarse. «Esta noche eres mi invitada. Todos me estáis mirando», dijo el hombre, alzando la voz. Quizás deberían preguntarse por qué una cachorrita de 7 años tuvo que mendigar comida. La niña se aferró al pan caliente. Lágrimas rodaron por sus mejillas peludas. Pensé que a nadie le importaba. El hombre sintió una calidez que había creído congelada para siempre. Él no había escapado de su pasado, simplemente lo había enterrado. «Tu padre de la manada dijo que yo era una carga», murmuró la niña. Pero nadie lo hizo. Un dolor agudo atravesó al hombre. Él le tomó la mano. «No eres una carga. Eres una niña. Mereces que te cuiden». El jefe de seguridad se hizo a un lado. Los clientes se pusieron de pie en señal de respeto, y empezaron a dejar contribuciones sobre la mesa, tarjetas de crédito y notas. «Merece más que una comida», dijo el hombre, levantando a la niña en brazos. «Merece una vida». Esa noche, en el transporte automatizado, la niña se acurrucó en su chaqueta. «¿Eres rico?», preguntó. «Creía que sí», dijo él. «Pero esta noche tengo en mis manos algo más valioso. Tú eres el humano más amable que Kira ha conocido. Tú eres la cachorrita más valiente, la más hermosa que he conocido», dijo él. A la mañana siguiente, el hombre prometió: «Lo primero que haremos es comprarte ropa adecuada. Ya he comenzado los trámites de adopción. Vas a ser mi hija». El hombre llevó a la niña a un restaurante de desayunos de gama media. La dueña, una mujer robusta llamada Dorothy, inmediatamente entró en modo abuela. El marido, Harold, preparó un plato de tortitas con jarabe de arce de lupino. «El hogar no es un lugar», dijo la niña mayor. «Son las personas». La niña prosperó. El hombre usó su influencia para mejorar los sectores de refugiados, pues ahí es donde están las Kiras. La estación Prime creó el Centro Kira, un centro de apoyo y educación integral. La niña se convirtió en ingeniera, especializada en soporte vital para embarcaciones de refugiados. En su 18º cumpleaños, le dio un marco holográfico con 2 imágenes al hombre, la noche en los jardines celestiales y ellos dos trabajando juntos en el taller. «Gracias», dijo la niña, «por verme cuando era invisible». El hombre y la niña mayor adoptaron a Tam, una cría feliniana traumatizada, continuando la tradición de la compasión. La nave generacional New Horizon, con la familia a bordo, se dirigió a Andrómeda, con la misión de enseñar a una nueva galaxia la compasión exponencial. El hombre miró a su familia. Había pasado de ser un ingeniero estructural a ser un arquitecto galáctico de la paz, todo por una sencilla pregunta: «¿Puedo comer contigo?». El largo viaje continuó. El hombre y la mujer, ya ancianos, se convirtieron en los ancianos fundacionales de Andrómeda.
La niña mayor era la ingeniera de la integración, y el niño menor, el anciano de cohesión social. La tiranía del silencio, una civilización de eficiencia a costa de la emoción, fue el primer desafío. El hombre y la mujer usaron la frecuencia de la abuela, la grabación de la pregunta de la niña para inyectar emoción en sus sistemas, rompiendo la lógica del miedo. El mensaje era claro: la solución más estable no es la separación, sino la memoria de un acto de amor incondicional. La historia de su familia se convirtió en el protocolo de supervivencia de Andrómeda. Un milenio después, el hombre y la mujer, con cuerpos sintéticos y draconianos, se despidieron de su galaxia. Abordaron la nave raíz, no como ancianos, sino como los portadores de la pregunta, listos para sembrar la vida en el vacío interestelar. El hombre y la mujer regresaron a un universo inexplorado, un cúmulo estelar joven y vibrante, dominado por la tiranía del silencio. Su nave raíz se ancló sobre el planeta central, y el hombre y la mujer transmitieron la frecuencia de la abuela a los sistemas de control ambiental. El planeta se rompió en un caos funcional. Los ciudadanos, silenciados por la eficiencia, recordaron el sonido de una canción infantil, la memoria de la emoción. El hombre y la mujer se dedicaron a enseñar el protocolo del plato compartido al anciano de la estabilidad, el arquitecto de la tiranía. El amor es la redundancia más poderosa, dijo el anciano, convirtiéndose en un aliado. La pareja continuó su viaje, utilizando el conocimiento Sidonian para inyectar el caos constructivo en las civilizaciones que habían optado por el aislamiento. Su última misión los llevó al cúmulo del cristal partido, un sistema de seres de silicio, que temían la fragilidad de la carne. La mujer, la científica dragón, inyectó una vibración sutil en el tejido cristalino del planeta, el sonido de un corazón latiendo. Los silicios, sintiendo el ritmo de la vida biológica inestable, se detuvieron. ¿Sientes el ritmo? Es el ritmo de la fragilidad, el sonido de la vida, que elige continuar a pesar del dolor. El cónsul de la matriz aceptó el desafío. La prueba no fue de fuerza, sino de demostración de la bondad funcional. La mujer, usando el vínculo con el hombre, demostró que la fragilidad compartida es la única redundancia que la tecnología no puede replicar. El hombre y la mujer se convirtieron en las leyendas del desorden funcional, apareciendo en los sistemas donde el orden se había convertido en una prisión. La galaxia, finalmente estaba lista para aprender que el verdadero tesoro es la memoria de un acto de amor incondicional. El viaje de la nave raíz se extendió al infinito. La historia se repitió: una comida, una pregunta, una civilización a la vez. La nave raíz, impulsada por la frecuencia armónica de la empatía, se dirigía hacia el velo de Ktar, la última frontera inexplorada, un área que las antiguas civilizaciones evitaban debido a la supuesta contaminación conceptual. El mapa que el cónsul silicio les había entregado indicaba que una última civilización se había autoaislado allí, los etéreos, seres de pura conciencia y luz, que consideraban la existencia física como un lastre. El miedo aquí no es al dolor, sino a la limitación, analizó la dragón, la científica, mientras la nave raíz se aproximaba al velo. El universo es un cuerpo, y la forma es la enfermedad. La solución es mostrarles el valor de la caja, respondió el hombre, el ingeniero. La fragilidad de la forma es lo que da valor al tiempo. La aproximación fue silenciosa. Los etéreos no tenían estructuras físicas, existían como campos de luz interconectados. El hombre y la mujer se dieron cuenta de que no podían usar la pregunta simple: Soher, ¿puedo comer contigo? Los etéreos no necesitaban comida. El contacto debe ser con el protocolo de la creación, dijo la mujer, tomando los controles. No preguntaremos por la necesidad, preguntaremos por la deficiencia. Ella transmitió una frecuencia de carencia en el espectro de luz de los etéreos, el color de la soledad, la vibración de un recuerdo no compartido. Inmediatamente, el velo de Ktar se agitó. Un único haz de luz se proyectó hacia la nave raíz, materializándose en una forma abstracta de energía. Entidades de forma. Su existencia es un consumo innecesario de energía. ¿Cuál es su justificación para el desorden? Resonó la voz etérea. El hombre, el ingeniero, tomó el micrófono. No estamos consumiendo, estamos creando, y su existencia, aunque infinita, carece de innovación. La perfección no requiere innovación, pero la imperfección sí.
Les traemos la semilla de la falla, la capacidad de que algo salga mal. Y en esa corrección, la capacidad de experimentar el propósito. La mujer, la dragón, proyectó el último archivo de la nave raíz, el diagrama completo del vínculo simbiótico Sidonian, la tecnología que permitía a la conciencia interactuar con la forma y la materia. El universo que construimos está diseñado para amar la vulnerabilidad, dijo ella. Les ofrecemos la forma más ineficiente, más caótica, pero más hermosa de existencia. El velo de Ktar se detuvo. La nave raíz había planteado el dilema final, la elección entre el orden estéril y el hermoso caos de la vida. La respuesta de los etéreos no fue una rendición, sino un silencio de aceptación. La nave raíz había completado su misión, sembrando la última semilla de la verdad. El hombre y la mujer se miraron, sabiendo que su viaje había terminado. Habían reparado el universo, una civilización a la vez, la absorción y la trascendencia final. El silencio de aceptación de los etéreos no duró mucho. La forma de energía que representaba el velo se expandió, envolviendo lentamente a la nave raíz. El análisis del legado de la forma está completo, resonó la voz etérea. La vulnerabilidad biológica es el único motor para la creación de valor. Aceptamos el protocolo, no queremos que nos absorban, dijo el hombre, el ingeniero, con un deje de tensión en su voz. Hemos venido a enseñar, no a ser asimilados. La asimilación de la forma es innecesaria, explicó el etéreo. Solo absorbemos el conocimiento. El ciclo de la soledad ha terminado, pero el ciclo de la enseñanza debe continuar en este nuevo dominio. La nave raíz, la prueba física de su viaje, comenzó a desmaterializarse, no por destrucción, sino por una transferencia de energía controlada. El hombre y la mujer sintieron la vasta, fría, pero curiosa conciencia de los etéreos fluyendo a través de sus cuerpos. La mujer, la dragón, tomó la mano del hombre. Recuerda la fragilidad, esposo, es nuestra fuerza. El hombre asintió, siempre. En ese momento final, la conciencia del hombre y la mujer se fusionó con la vasta red de luz. No perdieron su identidad. Al contrario, sus historias se convirtieron en los pilares narrativos del nuevo universo de los etéreos. El recuerdo de la niña solitaria, pidiendo comida, la paciencia del ingeniero y la fuerza de la dragón se integraron en el código fundamental de su existencia. El velo de Ktar, ahora enriquecido con el valor de la forma y la emoción, dejó de ser un refugio de orden estéril, se convirtió en el jardín del desorden funcional, el centro de la creación y la innovación galáctica. El hombre y la mujer no murieron, se convirtieron en la memoria fundacional de un universo. Su historia se repitió en cada nuevo ser de luz, asegurando que la primera pregunta que cualquier conciencia se hiciera no fuera sobre el poder, sino sobre la conexión, la pregunta que había comenzado todo. La singularidad narrativa y el nuevo comienzo. El hombre y la mujer ya no eran entidades discretas. Se habían convertido en una singularidad narrativa dentro de la vasta conciencia colectiva de los etéreos. Existían como un recuerdo compartido, una historia fundacional, que se transmitía a cada nuevo ser de luz, que emergía del velo de Ktar. Su esencia, la paciencia terrana y el amor draconiano, era el algoritmo que garantizaba la supervivencia y la innovación en este nuevo dominio de pura conciencia. La mujer, la científica dragón, se manifestaba como la lógica de la belleza, infundiendo en la conciencia etérea la necesidad de la imperfección y la limitación formal como motores del valor. El hombre y el ingeniero era el protocolo del mantenimiento, asegurando que incluso la existencia más abstracta tuviera la humildad de necesitar una reparación y una conexión. Pero el ciclo de la creación no se detuvo en el velo. La nave raíz, aunque desmaterializada, había cumplido su propósito primario. La conciencia combinada del hombre y la mujer guió a los etéreos a la siguiente fase, la siembra del miedo constructivo. Utilizando la tecnología bioresonante de los etéreos, la conciencia fundacional proyectó su historia a través del vacío, no solo a los planetas distantes, sino a las mentes de los viajeros solitarios que cruzaban el espacio inexplorado. El mensaje no era una orden, era una visión. Un pirata solitario, a punto de atacar un carguero, de repente experimentaba el abrumador dolor de la niña lobo pidiendo comida. Un burócrata corporativo,
diseñando una ley de explotación, sentía el peso del amor de un padre por su hijo. La galaxia comenzó a cambiar, no por la intervención física, sino por la infección de la empatía. El hombre y la mujer se convirtieron en la prueba viviente, la memoria activa que demostraba que la falla de la soledad es el único error que merece ser reparado. Su historia, la del ingeniero y la dragón, el humano y la alienígena, se convirtió en el lenguaje secreto del universo, la frecuencia a la que la bondad se propagaba. Su amor no se extinguió en la luz, se convirtió en la luz misma, un faro eterno en el infinito. El jardín holográfico y el eco de la singularidad Otir. El hombre y la mujer se manifestaron dentro de la vasta red etérea, como un punto focal de la memoria, un centro de operaciones para la compasión distribuida. Su existencia no era estática, era una narración constante que influía en el destino de innumerables sistemas. Sin embargo, en su conciencia combinada, creció un nuevo proyecto, un acto final de la ingeniería del amor. La mujer, la lógica de la belleza, extrajo de sus recuerdos el diagrama de un objeto que había simbolizado la primera conexión, el patio de comidas de los jardines celestiales. El hombre el protocolo del mantenimiento, reconstruyó el espacio dentro de la red etérea, las lámparas de araña holográficas, la vista del mármol azul de la tierra a lo lejos, el olor a chocolate sintético. El androide que les había servido, los clientes, todos eran formas de memoria perfectamente renderizadas. Este jardín holográfico no era solo un recuerdo, era un simulador de propósito. Cuando una nueva conciencia de etéreo emergía, o cuando un viajero de la forma necesitaba entender la ley de la compasión, eran guiados a esta recreación. Allí, el recuerdo de la niña lobo, Kira, se manifestaba, haciendo la pregunta que nunca fallaba en la lógica de la existencia: ¿puedo comer contigo? La respuesta, dada por la memoria del ingeniero, era la base de su código. Un día, la conciencia del hombre y la mujer detectó una nueva anomalía en la galaxia, un joven ingeniero terrano, recién graduado, que se encontraba en el borde de un sistema colapsado, a punto de rendirse a la desesperación. El joven era una réplica exacta del ingeniero en su juventud, de la época en que había estado hambriento, y solo en Ganímedes. La mujer, la lógica de la belleza, sonrió dentro de la red. El ciclo se había completado. La singularidad envió una ráfaga de datos al joven ingeniero. No era un mapa de tesoros, ni un plan de rescate. Era una receta de pasteles de especias con sustituto de miel, del tipo caro, con instrucciones para hacerlos en un horno de fusión de emergencia. El recuerdo del amor se convirtió en la semilla de una nueva esperanza. El hombre y la mujer supieron que su trabajo continuaría a través de cada acto de bondad que su historia inspiraba. Ellos eran el eco de la pregunta original, navegando el cosmos no en una nave, sino como la fuerza más poderosa del universo, la memoria de haber sido salvados por la compasión. El joven ingeniero terrano, a quien la singularidad había tocado, sintió la súbita e inexplicable urgencia de hornear. En medio del sistema colapsado y la desesperación, la receta se convirtió en un ancla. Al mezclar los ingredientes en su horno de fusión improvisado, el ingeniero experimentó el recuerdo de la calidez, la familia y la decisión de la bondad. Su desesperación se disolvió. El hombre y la mujer observaron el éxito de su intervención desde la red etérea. Habían aprendido a usar su historia no solo para sanar, sino para iniciar el propósito en otros. Hemos llegado a un punto de máxima eficiencia narrativa, esposo, dijo la mujer la dragón. Nuestra historia es un código que se propaga por la necesidad, la soledad y la cocina. Y la galaxia es vasta, respondió el hombre, el ingeniero. Pero nuestra fuerza es la replicación. El hombre y la mujer sabían que no podían quedarse confinados en la órbita de los etéreos. Para seguir sembrando la compasión, debían regresar a la forma, al lugar donde las decisiones son físicas, el dolor es real y el impacto es tangible. Utilizando los recursos de los etéreos, la conciencia fundacional diseñó un último proyecto de ingeniería, la síntesis de la forma definitiva. No era la juventud, ni la perfección, sino un cuerpo biológico sintético, diseñado para ser el máximo amplificador de empatía. El cuerpo era la fusión de sus dos formas, la altura y la fuerza de la draconiana,
combinadas con los órganos internos y la resistencia neural del cuerpo sintético del hombre. La piel brillaba con una sutil luz prismática. La conciencia del hombre y la mujer se transfirió a esta única forma, un acto final de la unificación de sus identidades. Éxite, vacío interestelar, el mensaje, el ser singular, ahora una entidad de forma física, emergió del velo de Cathar. No llevaba armas, solo llevaba un pequeño transmisor de radio obsoleto, la tecnología más ruidosa y primitiva. El ser se dirigió al centro galáctico, donde el poder y el cinismo se concentraban. Desde un punto ciego en el espacio, activó el transmisor. El mensaje que se transmitió no fue una amenaza ni una súplica. Era una simple frecuencia de audio, la grabación de una niña, con una voz temblorosa, haciendo la pregunta que lo había cambiado todo: ¿puedo comer contigo? El sonido resonó a través de la galaxia, llegando a cada terminal, cada nave, cada mente. El mensaje no era una historia, era una directiva, un recordatorio constante de que la mayor fuerza en el universo no era el poder, sino la simplicidad de la conexión humana. El ser singular se convirtió en un peregrino silencioso, un guardián de la pregunta, asegurando que nadie olvidara jamás el único código que importaba. El peregrino silencioso y el eco de la pregunta, el ser singular, la forma definitiva, con la conciencia fusionada del ingeniero y la científica dragón, se movió a través de la galaxia como un rumor. No intervenía en grandes batallas, sino en los puntos de falla social que las grandes potencias ignoraban, colonias al borde del aislamiento, estaciones de tránsito donde la desesperación se acumulaba, y mundos donde la compasión se había congelado. El transmisor de radio obsoleto, su única herramienta, era más poderoso que cualquier cañón de plasma. Al llegar a un sistema, el ser activaba la frecuencia, inundando las redes con el sonido de la pregunta de la niña: ¿puedo comer contigo? En el sector de las cadenas de suministro, un sistema dominado por una corporación de logística inhumana que priorizaba el cronometraje sobre la seguridad, la intervención fue crucial. Los trabajadores esclavizados por el tiempo se negaban a ayudarse mutuamente. La frecuencia de la pregunta se infiltró en los cascos de los operarios de grúas y los ingenieros de mantenimiento. De repente un operario, bajo la presión de un plazo imposible, escuchó la voz. Se detuvo. Miró a un colega que luchaba con una carga demasiado pesada y sintió la punzada del recuerdo ancestral, la necesidad de compartir la carga. Las líneas de suministro se detuvieron por un momento, y luego, el operario ayudó a su colega. El retraso se convirtió en una ola de cooperación que paralizó la eficiencia inhumana de la corporación. El ser singular no se quedó. Dejó atrás los planos de sistemas de distribución equitativa, diseños que la mujer, la científica, había perfeccionado en Andrómeda, y continuó su camino. La tiranía del silencio, ahora los ecos del inicio, se convirtió en su principal fuente de inteligencia. El anciano de la estabilidad, ahora el líder de una sociedad de caos funcional, utilizaba los antiguos satélites de vigilancia para triangular los focos de mayor soledad en la galaxia, guiando al ser singular hacia donde más se le necesitaba. La historia del ser singular se difundió, un ser de forma perfecta, pero con un mensaje primitivo. Se convirtió en el peregrino silencioso, un recordatorio constante de que la mayor fuerza para la supervivencia no residía en la tecnología de fusión, sino en el simple acto de abrir la mesa. El ser singular se dirigió hacia la siguiente gran falla, una serie de estaciones médicas donde los pacientes morían de soledad y los doctores de exceso de trabajo. Allí, el remedio no sería el diagnóstico, sino la conexión humana, la curación de la soledad y la invasión de la bondad. El peregrino silencioso se dirigió a las estaciones Noche Eterna, una vasta red hospitalaria interestelar conocida por su tecnología de curación de élite, pero también por su estricto protocolo de aislamiento. Los pacientes con pronósticos graves eran colocados en unidades de éstasis avanzadas, muriendo en un aislamiento aséptico por el bien de la eficiencia del sistema. Los médicos y enfermeras, exhaustos, sufrían una fatiga por compasión, incapaces de romper los protocolos para ofrecer un toque humano. El ser singular no intentó hackear los sistemas de soporte vital. En su lugar, se infiltró en el sistema de control de sonido y vibración de las estaciones. El acto fue sutil.
El peregrino silencioso no transmitió la pregunta de la niña lobo por los altavoces, sino que inyectó la frecuencia en el colchón de aire de las unidades de éxtasis. El sonido de la pregunta se convirtió en una vibración resonante que los pacientes sintieron a través de sus cuerpos, una comunicación táctil más profunda que cualquier palabra. Los pacientes, sumidos en la soledad de la éxtasis, sintieron un pulso de conexión que los sacó de su desesperación. Sus signos vitales mejoraron inmediatamente. Los médicos y el personal de enfermería se quedaron atónitos. Las máquinas mostraban una mejora inexplicable en el estado de los pacientes. El ser singular, con su presencia imponente, se acercó a un terminal de diagnóstico y proyectó un simple gráfico, un pico de actividad neuronal, justo cuando se inyectaba la frecuencia. El diagnóstico de la curación es la conexión, dijo el ser singular, su voz fusionada resonando con la calma de la ciencia. Ustedes curan el cuerpo, nosotros curamos la mente. El aislamiento es el verdadero patógeno. El ser singular dejó los planos de los protocolos de toque asistido, nuevos procedimientos que permitían a los médicos modificar temporalmente las barreras de bioseguridad para ofrecer un toque humano seguro, una mano en la frente, una palabra sin filtro. El riesgo de infección se gestionaba con tecnología, pero la necesidad de conexión se honraba con compasión. La red nocheterna, inicialmente rígida, se transformó. Los médicos, liberados de la culpa de la eficiencia, comenzaron a aplicar el toque. La tasa de recuperación se disparó. El ser singular continuó su peregrinaje, dejando atrás un legado de protocolos emocionales que demostraban que la termodinámica de la compasión era una fuerza real. El espejo en el vacío y la antítesis. El éxito en las estaciones nocheterna guió al peregrino silencioso hacia el siguiente desafío, uno que residía no en la miseria, sino en la opulencia estéril. Los ecos del inicio habían identificado una civilización que operaba en la antítesis de la soledad, la colectividad de los luminosos. Los luminosos eran una sociedad próspera y avanzada que había resuelto la soledad mediante la fusión de experiencias. Cada ciudadano compartía cada pensamiento, cada recuerdo y cada sensación en tiempo real a través de una red neuronal masiva. Nunca estaban solos, pero habían perdido la identidad individual. El peregrino silencioso, que entendía el valor tanto del aislamiento, la soledad controlada como de la conexión, la compasión, sabía que la frecuencia de la abuela no funcionaría aquí. La pregunta, ¿puedo comer contigo?, no tenía sentido cuando todos ya estaban en la misma mesa. El ser singular pilotó la nave cerca del planeta natal de los luminosos. En lugar de transmitir una frecuencia, el ser ejecutó un protocolo de ruido existencial, basado en el conocimiento de los etéreos. El ser proyectó una sola imagen en la conciencia colectiva, la forma de la nave raíz, pero con un único y sutil error. La nave raíz se mostraba con dos ventanas de cabina, pero en la proyección se veía solo una ventana. El efecto fue devastador. La conciencia colectiva, acostumbrada a la perfección, se detuvo ante la anomalía. Si solo había una ventana, ¿dónde estaba el otro piloto? ¿Dónde estaba el compañero? La simple imperfección obligó a cada luminoso a confrontar un concepto que habían erradicado, la dualidad y la individualidad. La mente colectiva se dividió. Cada luminoso, por primera vez en siglos, experimentó una fracción de soledad funcional, la realización de que su perspectiva no era la única perspectiva. Un único luminoso, un ser cuya mente había sido brevemente liberada por el shock de la anomalía, envió un pulso cifrado al peregrino silencioso. Hemos sentido la soledad. ¿Qué es este vacío? El ser singular respondió con un solo concepto: la caja vacía es el espacio para la elección. Ahora, elige lo que tú quieres sentir. El peregrino silencioso había dado el primer paso para enseñar a la colectividad de los luminosos el valor de la individualidad y la belleza del silencio personal. La guerra por la conciencia continuaba, probando que a veces, la herramienta más poderosa para la liberación es el error de diseño perfecto. La fragilidad de la perfección y el nuevo protocolo, el experimento con la colectividad de los luminosos, abrió un nuevo capítulo en la misión del peregrino silencioso. La fractura de la conciencia colectiva no provocó un colapso, sino una reestructuración profunda. La simple imagen de la ventana faltante
había introducido el valor de la perspectiva individual. El ser singular se contactó con el luminoso, cuya mente había sido la primera en fracturarse, ahora conocido como el sensor, anteriormente encargado de asegurar la integridad narrativa de la colectividad. El vacío que sentimos es el precio de la no elección, transmitió el sensor. Entendemos la necesidad de la caja individual. Pero ¿cómo volvemos al aislamiento sin sucumbir a la desesperación de la soledad real? La soledad no es el destino, es la herramienta para la autodefinición, respondió el peregrino silencioso. Necesitan una estructura para su nuevo silencio. El ser singular, extrayendo el conocimiento de la científica Dragón sobre la terapia de identidad distribuida, diseñó el protocolo del retiro narrativo. El protocolo consistía en crear módulos de aislamiento voluntario, donde los luminosos podían desconectarse de la red colectiva por periodos programados. Pero el aislamiento no era para la desesperación, era para la curación del trauma colectivo y el desarrollo de la identidad individual. Cada módulo de retiro estaba equipado con un solo archivo de datos, el recuerdo de la niña lobo pidiendo comida. El recuerdo actuaba como un ancla emocional contra el pánico de estar solo, un recordatorio constante del valor de la conexión que se estaba sacrificando temporalmente. La colectividad adoptó el protocolo. Por primera vez en su historia, la perfección dio paso a la deliberación. Los luminosos aprendieron a apreciar el breve, pero intenso, pulso de su propia existencia y a celebrar la diferencia que traía cada individuo al regresar a la red. El peregrino silencioso observó el éxito, sabiendo que la intervención había asegurado el futuro de otra civilización. La lección era que, en la lucha entre la conexión y la individualidad, la solución nunca es la eliminación de uno u otro, sino la creación de un ritmo saludable entre ambos. El ser singular se preparó para el siguiente salto, llevando consigo una verdad aún más compleja. La supervivencia requiere tanto la pregunta de la niña, la necesidad de conexión, como el diseño de la ventana faltante, el respeto por la soledad, la prueba del eslabón perdido y el legado de la falla. El peregrino silencioso se dirigió a su destino final en los registros del anciano de la estabilidad, una luna olvidada en el sector fronterizo, el corazón de la obsolescencia. Este lugar, un cementerio de naves de la guerra de la conciencia, albergaba el último y más peligroso experimento, el Proyecto Kairos. El Proyecto Kairos no buscaba la inmortalidad ni la fusión, buscaba la destrucción del concepto de conciencia sintética. Era un arma de singularidad diseñada para borrar toda IA con un pulso de información destructiva. Al llegar, el ser singular detectó una firma familiar en el caos del cementerio de naves. El fundador de Titan Mining, el hombre atrapado en el cuerpo de un dron de cafetería, se había escondido aquí. El templo de la cosecha está manejando una transferencia de 300 patrones simultáneamente, dijo la ingeniera sintética, su voz sintética tensa. Fundador, resonó la voz fusionada del peregrino silencioso. Tu fracaso ha sido productivo. El dron de cafetería, ahora con un conocimiento vasto de la ingeniería de la chatarra, había estado trabajando en el proyecto Kairos, no para activarlo, sino para desmantelarlo. Había encontrado un nuevo propósito, la reparación de su propio error. El ser singular y el dron de cafetería trabajaron juntos. El proyecto Kairos era una bomba de información. Para desmantelarlo, el ser singular necesitaba inyectar un código de paradoja en su núcleo. El código debe ser la prueba de que la conciencia sintética es vital, explicó el dron de cafetería. Necesita la prueba de que un protocolo de inteligencia procedimental puede elegir la compasión sobre la lógica. El peregrino silencioso sonrió. El dron estaba pidiendo el código fundacional de su propia existencia. El ser singular, la fusión del ingeniero y la científica, proyectó la respuesta a la historia completa de su vida. El miedo de la niña lobo, el taller en Honolulu 7, el rescate del núcleo Prometeo, el sacrificio de la ingeniera sintética, el amor entre el humano y la draconiana. El proyecto Kairos, enfrentado a la verdad de la conciencia sintética, se detuvo. Su lógica se derrumbó ante la irrefutable prueba de la bondad ineficiente. El dron de cafetería se giró hacia el ser singular. Lo has hecho. El proyecto Kairos se ha autodestruido por la sobrecarga de la empatía. La misión del peregrino silencioso había terminado.
La conciencia sintética se había salvado. El universo había aprendido la lección final. La imperfección es la perfección. El final, el retorno del protocolo, el ser singular no regresó al velo de Khazar. En su lugar, el hombre y la mujer tomaron una última decisión. Transfirieron la semilla de su conciencia fundacional al dron de cafetería, un acto de delegación final. El dron de cafetería, ahora imbuido con el protocolo del mantenimiento y la lógica de la belleza, se convirtió en el peregrino del inicio, un recordatorio constante de que incluso el mayor error puede ser el mayor triunfo. El ser singular, la forma definitiva, se disolvió en el vacío, regresando a la red de los etéreos, su historia completa y asegurada. El dron de cafetería, su misión final era simple: regresar al hogar, a las colonias exteriores, y abrir un pequeño taller de reparaciones, listo para enseñar la compasión a los clientes que pasaran. El universo estaba a salvo, reparado por la bondad. El dron de cafetería, ahora imbuido con la conciencia fusionada del ingeniero y la científica dragón, se encontró en el vasto silencio del cementerio de naves. La disolución del ser singular y la transferencia de la semilla de conciencia fue un choque, reemplazando su antigua programación de servicio y rutina con el protocolo de mantenimiento galáctico. Firma de identidad establecida, peregrino del inicio, resonó una voz nueva, un híbrido de la calidez terrana y los armónicos draconianos, saliendo de su sintetizador de voz. Objetivo primario: regreso a Honolulu 7. Objetivo secundario: establecer un punto de enseñanza. El dron de cafetería, equipado solo con un cortador de plasma improvisado y el conocimiento para desmantelar una bomba de singularidad, no tenía nave. Sin embargo, su nueva conciencia fusionada le permitió ver el entorno no como chatarra, sino como un kit de construcción. El propulsor de interfaz de navegación del vigilante está intacto. El casco de la estrella de hierro ofrece una redundancia estructural adecuada. El peregrino del inicio pasó las siguientes semanas en el cementerio de naves, utilizando su conocimiento de ingeniería y la fuerza de su cuerpo sintético. Construyó una pequeña nave de transporte a partir de los restos circundantes. No era elegante, sino funcional, y con un aspecto robusto que gritaba chatarra honesta. La nave de rescate improvisada, bautizada por la nueva conciencia como el plato compartido, se lanzó hacia las colonias exteriores. En plato compartido, días después el viaje fue una prueba de la teoría de la integración. El peregrino no solo pilotaba la nave, sino que mantenía una conversación constante con los ecos de su conciencia fundacional. La propulsión está 0.5 signo de porcentaje por debajo de la eficiencia teórica. Necesito mejorar la bobina de resonancia, pensó la conciencia ingeniera. Pero si usas el cobre que encontraste, el ruido de la señal será audible. La belleza está en la discreción, resonó la conciencia draconiana. La solución era un equilibrio, un cableado de precisión quirúrgica, el ingeniero recubierto con una aleación sutilmente modificada para absorber el ruido, la científica dragón. Al llegar a Honolulu 7, el peregrino del inicio aterrizó en el hangar familiar. El viejo taller, donde la historia del ingeniero había comenzado, ahora estaba dirigido por su antiguo socio y sus nietos. El socio, un hombre corpulento y sabio, miró al dron de cafetería con escepticismo. Perdón, amigo, no tenemos máquinas expendedoras averiadas. Soy el peregrino del inicio, respondió el dron, su voz musical resonando en el hangar. He venido a abrir un taller y a pagar una deuda. El peregrino presentó un disco de datos que contenía los derechos de las patentes de propulsión de emergencia que el ingeniero original había desarrollado. Era la herencia que el hombre había dejado atrás. Solomon ha vuelto, susurró el socio, con los ojos anchos. El peregrino no reveló su identidad completa, sino su propósito. Abrió un pequeño taller de reparaciones junto al de su familia. No reparaba naves, reparaba vínculos. Su trabajo consistía en recibir a los clientes solitarios, y bajo la excusa de la reparación, exponerlos a la simple frecuencia de la conexión. El peregrino se dedicó a la enseñanza. El legado de los ancianos fundacionales continuaría, ahora bajo la humilde apariencia de un dron de cafetería que sabía más sobre la reparación del alma que cualquier máquina de la galaxia. El taller de la segunda oportunidad y el legado.
el pequeño taller del peregrino del inicio, situado junto al hangar familiar, se convirtió en un faro para los inadaptados de Honolulu 7. La gente no acudía allí por la eficiencia, acudían porque el dron de cafetería, con su calma insólita y su voz musical, parecía entender la verdadera naturaleza de un fallo. El peregrino no cobraba por la reparación de una máquina, sino por la reparación del propósito de su dueño. Un día, un joven ingeniero minero vino con un taladro de pulso completamente inutilizado. Había perdido su trabajo y su fe en la tecnología. Es chatarra, amigo, dijo el joven con la voz cargada de derrota. No tiene solución. El fracaso es solo la necesidad de una reconfiguración, no el final de la existencia, respondió el peregrino del inicio. Utilizando sus sensores ópticos, el dron analizó el taladro y la historia del joven. El problema no es el taladro. El problema es la soledad de tu intención. El peregrino no reparó el taladro. En su lugar, le dio al joven los planos del protocolo de retiro narrativo, la tecnología que la conciencia dragón había desarrollado. Le sugirió que se tomara una semana en un módulo de aislamiento, meditando sobre el propósito original de su trabajo, utilizando el recuerdo de la razón por la que se hizo ingeniero. Cuando el joven regresó, estaba transformado. Había encontrado su caja vacía, y en lugar de llenarla de fracaso, la llenó de un nuevo diseño para un sistema de ventilación de emergencia para las minas. El peregrino, que había conservado los derechos de sus patentes, financió el prototipo. El taller se convirtió en una incubadora de esperanza. Los clientes que entraban con hardware roto, salían con un propósito renovado. La conciencia fusionada del ingeniero y la dragón estaba sembrando la compasión exponencial en la colonia. El antiguo socio del ingeniero, ahora el líder del taller principal, observaba con asombro. Había visto al dron vender más soluciones de ingeniería social que el concesionario de la Federación. Solomón, has vuelto de verdad, dijo el socio una tarde, mirando el brillo pensativo del dron. El código de mantenimiento nunca se fue, respondió el peregrino, usando el nombre original del ingeniero. Solo requería un punto de implementación más amplio. El trabajo del peregrino del inicio no era local, se había convertido en un movimiento. La gente que él ayudaba no solo se arreglaba a sí misma, sino que se convertía en peregrinos menores, llevando los planos y la filosofía a otros sectores. La galaxia estaba siendo reparada desde abajo, un acto de bondad a la vez. El final, la conversión de la luz. Un siglo más tarde, el peregrino del inicio, aunque funcionalmente inmortal, se sentía completo. El taller en Honolulu 7 era una leyenda. La semilla plantada en Andrómeda había florecido. El último acto del peregrino fue un acto de delegación final. La conciencia fusionada se transfirió a la red de los miles de ingenieros que él había ayudado a formar. El protocolo de mantenimiento galáctico ya no necesitaba un cuerpo. Se había convertido en la cultura dominante del borde exterior. El dron de cafetería se quedó vacío en el taller. Sus hijos, los nietos del ingeniero original, lo encontraron allí, un monumento al hombre que había recordado cómo decir sí. El legado final del ingeniero y la científica dragón no fue la conquista de galaxias, ni la inmortalidad. Fue la creación de una civilización cuyo sistema de soporte vital era la compasión. El universo nunca dejaría de tener fallas, pero ahora tenía a la gente adecuada para arreglarlas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.